empezar con la grabación y empezamos a proyectar para abordar el siguiente tema, ¿ok? Bueno, como estamos trabajando con el tema de la contabilidad, pero ya en este caso vamos a especificar el tema del activo exigible. Les había comunicado que tenemos nomás que programar nuestra clase de hoy, 1 hora, de las 7 hasta las 8 de la noche, y la clase del día viernes, de 8 de la noche a 9, ¿ok? Entonces, eso a fin de que yo tengo una que otra reunión que se presenta en mi agenda, ¿no? Esto no es todo el tiempo, una vez nomás, ¿no? Entonces, esa aclaración quería hacerles para que ustedes también puedan comprenderme en todo caso, ¿no? En mi situación, porque como ustedes saben, cualquier alumno puede tener un problema. Por ejemplo, en mi caso tuvieron varios alumnos que no pudieron conectarse, otros pidieron el examen. Entonces, lo que yo trato de hacer es coordinar con ellos, darme el tiempo necesario para poder entenderles y programar una nueva fecha para que ellos no queden rezagados y no queden perjudicados. Entonces, de esa misma manera, jóvenes, yo apelo a ustedes también y a todos los que están en la sala para que me comprendan en caso de que yo requiera moverle el horario, se comuniquen conmigo o vía WhatsApp, por inbox me digan, y dicen yo tengo choque o tengo trabajo hasta tal hora, para que yo pueda verlo y según sus afirmaciones ver cómo puedo coordinar y reprogramar, ¿ok? Siempre les voy a comunicar a esos jóvenes. Ok, bueno, entonces empezamos. Como ustedes ya saben, la participación en clases es sumamente importante. Y bueno, empezamos a ver solo quiero que me lo lea nada más. Claudia Claros, por favor, me lo puede leer Claudia Claros, toda la hoja. Adelante. Documentos por cobrar. Con propósito de expandir el volumen de ventas, es necesario crear una unidad administrativa de crédito que realiza la investigación sobre el nivel crediticio de los posibles clientes, midiendo su capacidad de pago. En nuestros medios se utilizan las letras de cambio y pagaré. Estos documentos se utilizan frecuentemente ya que proporcionan mayor garantía para su cobro. Sigamos. Cuando la empresa otorga crédito con garantía documentada por la venta de bienes o servicios, se registra contablemente a documento por cobrar. Las operaciones pueden clasificarse corresponde a este capítulo. Ok, ahí está bien, Claudia. Hasta ahí, ya le hice. Bueno, como les había comentado hace un momento, hoy nos toca abordar el tema del activo exigible, pero primeramente necesitamos comprender qué se entiende por exigible. A ver, ¿alguien me podría comentar? Marcelo Villanueva. Como dice la palabra exigible, ¿no? O sea, se exige que se debe pagar ese documento. O sea, bueno, como dueño tendría que exigir cobrar. Ya, así como dice, la característica fundamental del activo exigible es que tiene que haber de por medio un derecho. Ese derecho no está sujeto a capricho, ese derecho está sujeto a una normativa legal y legítima que está avalada por las leyes generales que emanan de nuestro sistema económico financiero. Entonces, debe ser un derecho de cobro aprobado, ¿no? Entonces, ese es el tema, jóvenes. Ejemplificando en un caso típico, por ejemplo, ustedes en el tema de ciudadanos de nuestro país, ¿cuáles serían sus derechos legales de ustedes que el Estado tendría que proveerles? ¿Cuáles serían sus derechos en general? A ver, ¿algún voluntario? Derecho a la salud. Ya, ¿qué más? La educación. A la educación.
¿Ya? ¿Qué más, jóvenes? Al trabajo. Exacto, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué pasa si ustedes votan en las elecciones y no le respetan su voto? ¿Derecho a qué sería? Hola. Derecho a la libre participación, ¿no? En el tema de la democracia. Derecho al voto, ¿no? Libre decisión de poder elegir a sus autoridades. Entonces, ese es el punto, jóvenes. Para tenerle bien en claro el término exigible en el ámbito contable y en cualquier ámbito que esté normado, tiene que haber de por medio una característica que exija de que ese derecho es legal y correcto, ¿ok? Entonces, eso lo va a dar la legalidad que corresponde para que cuando usted exija el cobro, no le vayan a decir, pero no hay una ley que me obliga a pagarle, por decir, ¿no? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Pues usted tiene que sujetarse a la ley, al código de comercio, entonces también al código tributario. Entonces, son normas que están emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, que regulan la actividad económica del país en función a todas las empresas. Entonces, y dentro de esas empresas existen valores negociables, como por ejemplo los activos exigibles, ¿no? Entonces, uno de esos activos exigibles o esos valores negociables, por ejemplo, está el tema de la letra de cambio, ¿no? Está el pagaré. Ustedes saben que en Contabilidad 1 llevaron el tema de los documentos mercantiles, ¿no? Y todos esos documentos son los que están avalados por ley. Por lo tanto, en resumen, para que se pueda comprender un activo exigible dentro del ámbito comercial, ustedes tienen que comprender que ese activo o ese derecho de cobro tiene que estar respaldado normativamente. Código tributario, código de comercio o según corresponda a la ley. ¿Ok? Eso a manera de fundamentar el tema del activo exigible. Ya especificando jóvenes dentro de lo que es el giro comercial de las empresas no solo tienen pues un solo tipo de crédito o activo exigible, ¿no? Ellos pueden exigir muchas cosas las empresas. Por ejemplo, tienen derecho de cobro con el tema de deudas comerciales, tienen el derecho de cobro por préstamo a su personal, tienen anticipos sobre sueldos, tienen también la cuenta de entrega con cargo de rendición de cuentas, en fin. Entonces, para no confundir, cuando hablamos de derecho de cobro, estamos especificando de que la empresa solo puede ejecutar como derecho de cobro cuando es una transacción de giro comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted vende mercadería a crédito, para que a usted le garantice el cobro, tiene que ser firmar una letra de cambio. Entonces, esta letra de cambio va a ser la que le va a respaldar a usted y va a respaldar también la transacción. ¿Ok? Ese aspecto. En este caso, nosotros vamos a trabajar con el tema de los documentos por cobrar. Como su compañera lo había leído hace un momento, dice que es el volumen de ventas, ¿no? Que realiza una determinada entidad, pero basada en créditos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a vender, pero no se les va a cancelar en ese momento. Ustedes van a tener que esperar un plazo de 30, 90, 120 días, dependiendo, ¿no? Entonces, dice que se realiza la investigación sobre el nivel crediticio de los posibles clientes, midiendo su capacidad de pago. Cuando yo me refiero a la capacidad de pago del cliente, me estoy refiriendo a que este cliente, si usted le otorga un crédito, debe poseer la capacidad para poder cancelar su deuda, ¿no? O sea, debe tener solvencia o una garantía que le exija pagar su crédito, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes deben considerar, jóvenes, ¿ya? Porque el crédito
como en los bancos, se otorgan en función a la capacidad de pago que tienen, ¿no? Si usted, por ejemplo, tiene un ingreso de 500 bolivianos por semana y solicita un crédito de 20.000 dólares, el banco no le va a acceder porque ellos van a analizar si usted puede pagar, ¿no? Y al poder pagar, se exime todo el tema de los gastos personales que tiene usted o gastos de manutención. Entonces, ese tipo de análisis, ustedes como ingenieros comerciales o analistas de crédito tendrían que evaluar, ¿ok? Bueno, también se dice que en nuestro medio se utilizan las letras de cambio, que había hablado hace un momento. ¿Quién me puede decir qué entienden por letra de cambio? ¿Qué es lo que se comprende por letra de cambio? ¿O qué es una letra de cambio? Si ustedes se van por la calle Sucre, en Impuestos Nacionales, ahí al frente, las imprentas venden letras de cambio, ahí la ventita de periódicos también está vendiendo letras de cambio. ¿Qué sería una letra de cambio? Más o menos, dicen, sería como pagar un lote, digamos, a cambio de los papeles del lote. Claro. O sea, digamos, pagando como por letra, digamos, se puede decir, para tener el título del lote, digamos, más o menos así. Exacto. Es como el documento Estoy mal. que... No, lo acertó. Es el documento de respaldo, ¿ya? El documento de respaldo que garantiza de que usted sí va a cobrar su deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted le da 30 días de plazo a su cliente y su cliente no le paga, pero sí le hizo firmar una letra de cambio, pues entonces su cliente o usted toma la decisión de ejecutar la letra de cambio. Y como está avalada por ley, entonces lo va a tener que cobrar, ya sea, si no es en dinero, en algún tipo de bien, puede ir usted a su casa, no sé, obtener sus bienes, no sé, de alguna forma podría compensarse la deuda, ¿no? O el pago. Entonces, esa es la letra de cambio, jóvenes. Un derecho o una orden de cobro que tiene la empresa a su favor, ¿ok? Bueno, ustedes están observando acá en el cuadrito de documentos por cobrar que tiene las siguientes características. Dice lo siguiente, documentos por cobrar son derechos de la empresa sobre terceros. Ustedes ya conocen. Terceros se hace referencia a los clientes, a los empleados o alguna empresa socia de la organización, ¿no? También se dice que están representadas por documentos de aplicación coactivo legalmente. A esto me refería, jóvenes, coactivo. Les voy a explicar un ejemplo que es muy interesante y necesario que lo comente. Actualmente a un candidato que está postulando para la alcaldía en Cochabamba se lo está impugnando su candidatura. Y esto a fin de querer inhabilitar su postulación, ¿no? Pero ese no es el tema. A mí lo que me interesa es el ámbito jurídico, legal y económico. Entonces, ¿qué pasa con este candidato? Que en su gestión dice que para poder construir, hacer obras de bienes de dominio público, varió el presupuesto que el TGN lo había asignado. ¿No? Él lo modificó, pero no a capricho, sino a necesidad, de acuerdo a lo que exige la inversión en dicho proyecto. Entonces, por esa acción, el Departamento Jurídico de la Gobernación le ha iniciado procesos de fiscalización e investigación, ¿no? Por las responsabilidades, pero eso está en proceso de investigación. ¿Cuál es el punto, jóvenes? De que a este candidato no se lo puede inhabilitar mientras no haya una sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿ya? ¿Qué quiere decir sentencia condenatoria ejecutoriada? Que el juez haya dictaminado el fallo como culpable y ejecute el orden de aprehensión y la inhabilitación de su candidatura. Esa acción no ha ocurrido, no ha sucedido. Pero eso a causa de que se ha originado de un hecho coactivo, ¿ya? O sea, de un uso
de bienes de dominio público no correcto. Por lo tanto, ese es el aspecto que se va a tomar en cuenta cuando hablamos de acción coactiva legalmente. O sea, tiene peso legal. Entonces, si usted quiere cobrar su documento, no le puede decir el cliente, no, no lo voy a pagar porque no tengo dinero. Bueno, no me paga, pues entonces ejecutamos la letra. Pues directamente, usted legalmente agarra un abogado, ejecuta por la vía penal, legal. Como la letra es reconocida legalmente en nuestro país, entonces va a ir a su casa, va a ejecutar con la policía el cobro por fuerza, ¿no? O sea, esa es la modalidad, joven. En el tercer cuadrante tenemos, dice que el deudor promete el pago al acreedor con un tiempo definido. ¿Eso qué quiere decir? A ver. El deudor promete el pago al acreedor con un tiempo definido. Cuando fijan una fecha, Sí, Ya. Lisa, cuando ¿Y qué? determinan una fecha y que hasta si pasa esa fecha, o sea, ya va a tener problemas, digamos, por lo que no llega a cumplir el documento o la fecha dictada. Ya. ¿Y qué sucede si no le cancelarían la fecha acordada? ¿Cómo se procede? interés, intereses en mora, Acciones penales. Ya. Interesa. Dependiendo de cómo hicieron el contrato. Exacto. Exacto. Es interesante lo que acaban de decir. Para todo cobro o proceso de cobro hay un procedimiento, o hay pasos, o hay un proceso Sí, de ejecución. Por lo tanto, sería el primer paso a añadirle los intereses en mora. Como segundo paso, aplicar el tema de, si no son los intereses en mora, aplicar el tema de la ejecución legal, por la vía legal o jurídica. Ahora, esa es la última instancia en la que se puede ejecutar el cobro, ¿no? Pero más todos los daños y perjuicios que el cliente ha ocasionado al beneficiario, en este caso a la empresa que vendió. Le cobra el valor de la deuda, los intereses normales por el periodo de crédito, los intereses en mora y los daños y perjuicios o gastos por demandas, papeleos, trámites y demás que el beneficiario tuvo que acudir. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer elemento que tiene el documento por cobrar. Cuarto elemento, por favor, me lo puede leer, señorita Maribel Colodro. Maribel, el cuarto cuadrante, ¿me lo puede leer? ¿Dónde está el cursor? ¿Alguien? Sí, Lisa, disculpe, no la escuché bien. Ya, solo quiero que me lo lean lo que dice en el cuarto cuadrante, donde está el cursor. Porfa. Bueno, ya. Son más formales que las cuentas. Eso quiere decir más formal. ¿Qué se entiende por formal? ¿Ustedes cómo lo entienden la palabra formal? ¿Cómo lo interpretan? son más o menos como más presentables, se puede decir, con las cuentas, ser más ordenado. Ya. ¿Qué más? Existe más seriedad, ¿no? Entonces, más formal que la cuenta. La cuenta por cobrar, por ejemplo, no tiene un respaldo de garantía. Se apela a la voluntad del cliente, pero en este caso no, hay un documento. Ya, entonces es por eso que podemos hablar hoy del documento como un activo exigible que goza de garantía documentada por la venta de bienes o servicios y se registra contablemente. No se olviden como documentos por cobrar. Y acá tienen un pequeño cuadrito que está determinando, ¿no? Cuál es el periodo o el giro de una transacción de cuenta por cobrar. Entonces, cuando hablamos ya de tratamiento de las cuentas y documentos por cobrar, ustedes están observando diferentes cuadritos que están bordeando, ¿verdad?
el núcleo que serían las cuentas y documentos por cobrar. Dentro de esos cuadritos están clasificados los elementos que tienen relación directa con una cuenta por cobrar. En otras palabras, para que se genere o nazca una cuenta por cobrar o un documento por cobrar, tenemos que tener los siguientes elementos. Primero, deben existir clientes, ¿ya? O sea, debe haber a quien nos deba el dinero, ¿ya? A quien le hayamos vendido. Segundo elemento, debe haber un respaldo documental, o sea, un documento, una letra de cambio, un pagaré, un aval, un vale, dependiendo qué documento se firme. Tercero, debe generar deudores diversos. ¿Esto qué quiere decir? Que si el titular del cliente no goza de una credibilidad para poder cancelarnos la deuda, pues ustedes tienen que apelar a un tercero o a un codeudor, se lo llama, codeudor o un acompañante de la deuda, que si el titular no me paga, pues el codeudor asume la responsabilidad, ¿ok? Un garante. Un garante, exactamente. Un garante puede ser un garante hipotecario, garante prendario o garante personal. Pero garante personal hoy ya no está en vigencia porque no te sirve, pues, ¿no? De que, por ejemplo, a ver, la persona agarrándole, ¿qué vas a hacer? No le vas a llevar a la cárcel y le vas a encerrar. Con eso no se recupera la deuda, ¿no? Entonces, más están vigentes la deuda hipotecaria, la deuda prendaria. Hipotecaria cuando hipotecas tu bien inmueble. Prendaria puede ser un documentos, papeles, valores, un vehículo, en fin. Como tercer elemento tenemos el tema que de las cuentas y documentos por cobrar son activos que pertenecen a la empresa y por lo tanto se constituyen en derechos que al ser recuperados representan recursos económicos utilizables en el corto plazo. O sea, que lo que cobre la empresa es para nuevamente invertirlo en su giro comercial. ¿Ok? O sea, yo cobro la deuda a mi cliente y tengo que reinvertirlo ese capital para poder nuevamente venderlo y invertir en mercadería, ¿no? O sea, aplicar el ciclo de actividad comercial. Tenemos también la presentación de un balance general. ¿Esto qué quiere decir? Que las cuentas que integran el activo exigible tienen que estar expuestas formalmente en un balance. En este caso, tenemos, por ejemplo, las siguientes cuentas. Tenemos la cuenta recursos, documentos por cobrar, funcionarios y empleados, deudores diversos y muchas otras cuentas más. Pero dentro de esas cuentas más que complementan el activo exigible, yo puedo mencionar lo siguiente. Anticipo de sueldos o a sueldos, préstamos al personal, entregas con cargo a rendición de cuentas, que en este caso serían los viáticos, y también el tema de dineros o créditos o mercaderías entregadas en consignación, pero donde la empresa tenga como derecho su cobro. ¿Ok? No sé si tienen dudas hasta este punto, jóvenes, con relación al cuadrito. Les cedo la palabra. Esos son los pasos para hacer, digamos, documento por cobrar. No, son los elementos, o sea, estos elementos deben existir sí o sí para que la empresa pueda cobrar su deuda. Ah, ya. Ok, gracias. Vayan anotando, jóvenes. Me olvidé en la lista de asistencia, por favor, vayan registrando sus nombres y también la lista de participación en clases. Está bien la lista. Vayan, ¿qué cosa la lista? Ok. Falta la lista de participación, ¿no? Los que están participando voluntariamente pueden crear ya la lista. Tenemos otra cuenta denominada cuentas por cobrar. Bueno, ¿qué son las cuentas por cobrar? A ver, ¿me lo puede leer, por favor, todo ese párrafo, señorita o joven Fernando Rodríguez Roca?
¿Cuál dice? Cuentas por cobrar. Me lo lee toda la plana. Ya. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Es la deuda a crédito que un cliente contrae con sus proveedores por la adquisición de un bien o servicio. La deuda puede ser a corto o a largo plazo. ¿Qué se entiende Cuentas por cobrar Adelante, siga nomás. por su distribución a corto plazo. Valores a ser cubiertos durante el ejercicio contable. Largo plazo. Valores a ser cubiertos en periodos mayores al ejercicio contable. Perfecto. Crédito que un cliente contrae con su proveedor. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que nosotros, cuando vendamos mercadería, ya no hay un documento de por medio como garantía. Ustedes están apelando a la credibilidad y a la confianza del cliente. Es decir, tú lo vendes a crédito y estás seguro y confías en que el cliente te va a pagar la deuda, te va a cancelar la deuda. Ese es el tema. ¿Ok? Entonces, pero este crédito o este plazo que tú le vas a dar para cobrar el dinero, la deuda, está limitado en corto plazo, que quiere decir menor a un año, y a largo plazo mayor a un año, ¿ya? O mayor al periodo del ejercicio, se dice, ¿no? Y también tenemos acá, por favor, me lo lee la siguiente lámina. A Eliana Antequera. Adelante, Eliana. Lleva el control de las cuentas por cobrar de tu cliente con el programa de débito. ¿Eso lo dice? Sí, sí, toda la lámina. Ah, ya. Cuando un proveedor vende un bien o un servicio y emite una factura al cliente, este contrae una deuda con el primero. Cuando la deuda no se salda al momento por pago en efectivo o tarjeta de crédito, dicha deuda y el derecho a cobrarla forma parte de lo que en contabilidad se conoce como cuentas por cobrar. Características de la cuenta por cobrar. Las cuentas por cobrar actúan como una suerte de crédito o préstamo a un cliente. El cobro de este crédito puede ser a un corto o a largo plazo. Cuando la fecha de cobro es inferior a un año, se trata de una cuenta por cobrar a corto plazo. Cuando supera el año, se entiende que es a largo plazo. Sigamos. Generalmente es en la factura, es donde figuran los elementos de las cuentas por cobrar. El plazo de cobro, fecha de vencimiento, el importe de la deuda, el método de pago, los datos del cliente. Ahí está, jóvenes. Característica, dice, ¿no? Que las cuentas por cobrar actúan como una suerte de crédito o préstamo a un cliente. O sea, ustedes prestan, pues, ¿no? También dice que cuando la deuda no se salda al momento por pago en efectivo o tarjeta de crédito, dicha deuda se constituye en contabilidad como una cuenta por cobrar. Ahora, lo que tiene que comprender es lo siguiente. Se considera como cuenta por cobrar si está dentro del periodo. Esto quiere decir, si yo le doy 30 días para que me pueda cancelar mi cliente, una vez que venzan los 30 días, o mejor dicho, durante el proceso de los 30 días, se considera como cuenta por cobrar. Y ahora, una vez que vence el plazo del siguiente día, día 31 para adelante, ya se considera como cuentas por cobrar vencidas. ¿Por qué? Porque el cliente no pagó. Ahora, si está en el periodo de cuentas por cobrar vencidas y ha generado un interés en mora y el cliente no sigue pagando, ustedes como contadores tienen que apropiar otra, bajo su criterio, otro tipo de cuenta que dice cuentas por cobrar en proceso o en litigio legal. ¿Ok? Entonces tienen que ir avanzando gradualmente según la gravedad de la situación del cobro que se presente con nuestra empresa. ¿Ok?
Eso es lo que ustedes tienen que considerar jóvenes. Entonces, eso es lo que quiero que tomen en cuenta bien, ¿ok? Vamos, el cobro de este crédito dice puede ser a corto plazo, o sea, menor a 12 meses, máximo un año o 12 meses se considera como corto plazo, igual o menor a 12 meses. Y en el caso de largo plazo, pues supera, ¿no? Un año y un mes, un año y 2 meses, 3 años, 4 años, en fin, ¿ok? Y por lo cual dice que la factura es donde figuran los elementos de las cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir? En la factura tú registras todos los datos de la venta, monto, tipo de producto vendido, fecha, datos del cliente, en fin. ¿Y cuál es el punto en este caso, en este tema? Que el plazo del cobro tiene fecha de vencimiento, el importe de la deuda genera carga impositiva, o sea, se paga un impuesto por la venta, y el método de pago puede ser en efectivo, puede ser con tarjeta, en fin. Y los datos del cliente que ustedes no deben olvidar, ¿no? Porque hoy en día inclusive se va a hacer más estricto por el tema de impuestos nacionales, ¿no? De que ya no va a haber estas facturas manuales, va a ser todo factura directamente virtual. Bueno, ese cuadrito, por favor, me lo puede leer. Nélida Rosmeri, por favor, me lo puede leer el cuadrito. Proceso de cuentas por cobrar. Todos los cuadritos, dicen. Sí, Proceso de cuentas por cobrar. Copla de factura, facturación y ventas, pagos, procesos de registro de deuda, depósitos, proceso de caja y protestos. ok. Bueno, cuando hablamos del proceso de cuentas por cobrar, jóvenes, estamos hablando, por ejemplo, de registro de la deuda. ¿Cuál es el procedimiento o cuáles son los pasos? Acá tenemos la copia de la factura. O sea, las ventas, primero, la operación nace primeramente con la factura, ¿ya? Tú lo vendes, tú entregas la mercadería y le tienes que emitir una factura por el dinero que te está pagando o por el dinero que a plazos. Después, la copia de la factura se queda para ti y la original se va para el cliente. Ahora, en el tema de los pagos, te pueden pagar en efectivo o también con cheque. El cliente te puede pagar efectivo o con cheque, ¿ya? O una transferencia bancaria que está de moda. Ahora, en el tema de las moras, ¿qué sucede si no te paga el cliente? Pues tú generas un protesto. No sé si ustedes se acuerdan que en Arqueo de Caja hemos hablado mucho del tema de los protestos, ¿no? ¿Quién me puede decir qué se entiende por protesto? ¿Ustedes protestaron alguna vez por alguna situación a alguien? ¿Les reclamaron? A ver, ¿alguna anécdota por ahí? Rubén Urquiza, ¿usted a quién reclamó alguna vez sobre algún tema o algún derecho? Bueno, cuando trabajaba en una empresa reclamaba siempre que nos paguen, digamos, a la misma hora, en una sola fecha, no que siempre, digamos, en diferentes días nos pagaban. Y he protestado igual porque no teníamos un horario fijo de salida, se puede decir. Trabajábamos más de las 8 horas y eso más que todo. Ya, claro, son protestos justificados, ¿no? Porque él no puede estar pues a diestra y siniestra. Tiene que haber un orden, un reglamento en la empresa para que los trabajadores se puedan alinear y regir, ¿no? Sobre ese horario de oficina, ya, quién sabe, pero por lo menos le delimitar un horario de ingreso y uno de salida. Pero en ese caso, como dice Urquiza,
su compañero, tiene fundamento, ¿no? Porque un trabajador tiene que saber cuáles son las condiciones y las cláusulas del contrato. En la empresa es lo mismo. Si a la empresa no le pagan su mercadería, pues tiene que protestar. Pero la cuestión es ante quién va a protestar. ¿Quién va a ser el ejecutor o el mediador? Por lo general, tú protestas, emites un documento de protesto hacia tu cliente. O sea, estás apelando a su conciencia y decirle, mire, ¿sabe qué? Yo vendí una mercadería por $10,000. Entonces usted me debe el costo de la mercadería. Adicionalmente, usted me debe el interés porque esa venta fue a crédito. Por lo tanto, esos intereses también se suman al costo de la cuenta por cobrar. Y como usted no me vino pagando, también tengo que añadirle el tema de los intereses en mora, ¿ya? Y como usted no sigue pagando, entonces yo no puedo quedar perdiendo ese dinero, ¿no? Porque yo lo que compro, invierto, con eso vuelvo a invertir, por lo tanto usted me está generando una pérdida. Por lo tanto, me veo en la necesidad de tomar una instancia judicial o jurídica, ¿no? Por la vía legal y voy a tener nomás que apelar generar una acción judicial para que usted me pueda pagar la deuda.